en la clase de hoy es el tema 2 de la materia Bioseguridad y Gestión de la Calidad en los Servicios de Esterilización. Los docentes que formamos parte de esta materia y en particular de este tema, bueno, están escritos acá en la diapositiva, ¿sí? Y bueno, ahí está mi email de Gmail, pero relacionada a la docencia, que es distinto al Gmail personal que ustedes también por ahí tienen. Es el que está escrito ahí. Bueno, los organismos de control que en la actualidad están decidiendo las normativas y reglamentaciones en la República Argentina es el Ministerio de Salud y Desarrollo Social de la Nación. Si hacemos un poquito de historia, vamos a poder ver qué ha ido sucediendo a lo largo de los años, desde que comenzaron las normativas. Voy a hacer un poquito de historia, cómo fueron avanzando las normativas a lo largo de estos últimos años. Y bueno, voy a comenzar por la primera disposición que hubo relacionado a los servicios de esterilización, que fue la disposición 109 del año 91. ¿Sí? ¿Qué motivó esta disposición? Durante las inspecciones que se realizaban por los diferentes organismos de control profesional y de los establecimientos de salud o sanitarios, como hospitales, clínicas, etc., se detectaron que en muchos de estos establecimientos que funcionan los servicios de esterilización había diferentes anomalías. En algunas de gran importancia, en otras de menor importancia, pero en muchos de ellos había anomalías. Recordemos que estamos hablando del año 1991. Las esterilizaciones es un procedimiento, como ustedes ya saben, y han cursado otras materias, es para la prevención de infecciones, es un procedimiento que se realiza para la prevención de infecciones, y tiene una enorme proyección, por un lado, para el control del gasto de salud, porque un procedimiento inadecuado en un proceso de esterilización puede ser mucho más grave para los pacientes y un gasto mucho más importante para el sistema de salud que si el procedimiento se realiza correctamente. El objetivo primordial de las esterilizaciones es posibilitar que de manera segura para los pacientes la utilización de estos elementos que tienen que ser estériles, y también para el personal que lleva a cabo las tareas de esterilización. En estos procesos de esterilización, como ustedes ya conocen y han cursado en las materias previas, tienen procesos de control de calidad, y los procesos de esterilización en sí mismos, bueno, ya sabemos que son riesgosos y que deben ser ejecutados bajo normas que ustedes ya han visto, ¿sí? Esta reglamentación también se apoya en que las unidades de esterilización serán una unidad independiente de todas las demás áreas del establecimiento. O sea, no puede ser una unidad mezclada en lo administrativo y en lo práctico con el resto de un hospital, sino tiene que ser una unidad independiente, ¿sí? Y ya después van a ir viendo cómo las normas van ajustando esta independencia en los servicios de esterilización. Las unidades de esterilización van a centralizar todos los procedimientos correspondientes a la esterilización de materiales, excepto el prelavado y la desinfección, esto se debe realizar en el lugar desde donde procedieron los elementos a esterilizar. La unidad de esterilización va a estar dividida en áreas, pero que van a estar perfectamente diferenciadas, separadas, de acuerdo al siguiente esquema. Va a haber un área de recepción y lavado y acondicionamiento del material a esterilizar, un área de esterilización propiamente dicha, el depósito y entrega del material esterilizado, un sector administrativo de control de elementos y materiales, el depósito de los materiales que van a ser utilizados en los procesos de esterilización, como gasas, lo que fuera, digamos, papel, hilos, todo lo que se utiliza para envolver, para cortar, tijeras, etc. Todo eso debe estar en el depósito, ¿no? Y también debe haber un sector de vestuario del personal.
También regula la disposición esta cómo va a ser, cuáles son los procesos de esterilización. Ustedes ya saben que los procesos pueden ser por calor húmedo con vacío previo, o sea, en autoclave, por calor seco con ventilación forzada en estufas, por gases, que puede ser óxido de etileno o alguna otra mezcla, y por radiaciones. También en la disposición va a regular el control de calidad que se realiza en los procesos de esterilización, y en esta menciona que los métodos pueden ser directos o indirectos. Cuando hablamos de métodos directos, los controles directos por métodos biológicos serán realizados en todos los métodos cada 30 días. O sea, ustedes en esa reglamentación del año 91 indicaba que se va a realizar los controles biológicos cuando exista una sospecha de contaminación, cuando se va a poner en marcha un nuevo equipamiento que ha adquirido la unidad de esterilización, cuando se ha reparado algún equipo que estaba en la unidad de esterilización y para verificar que la reparación ha sido adecuada y que está funcionando correctamente, cuando el grupo de trabajo se ha modificado, o sea, el grupo de personal del área se modifique, se deben hacer controles de calidad de los procedimientos, y cuando se utiliza como método de esterilización los gases como óxido de etileno, se debe hacer la verificación. También se debe verificar o hacer el control de calidad cuando los procesos sean por esterilización por radiación. Los métodos indirectos que menciona la presente disposición son aquellos que se utilizan, son las tiras reactivas que dan un control que puede ser coloreado, y los métodos termométricos. Eso se utiliza normalmente y de rutina en los sistemas en los procedimientos de esterilización. También en la disposición va a regular al personal de la unidad. ¿Qué dice en relación al personal? Bueno, que el procedimiento deberán ser, los procedimientos de esterilización tienen un responsable, y ese responsable es un farmacéutico. El personal a cargo del área de la tarea de esterilización debe ser exclusivo del área de esterilización y debe contar con títulos y certificados oficialmente reconocidos, como enfermeros, especialistas en esterilización y técnicos en esterilización. En esa época, en el año 91, todavía no había tantas carreras técnicas de esterilización como hay hoy en día. Entonces se permitía que en las unidades de esterilización también, en caso de que no haber especialistas o técnicos, también podían colaborar como personal técnico los enfermeros. Hasta tanto se implemente este plantel con técnicos en esterilización, les dije antes, pueden ejercer el área personal de enfermería. El personal de apoyo no técnico debe ser fijo y también debe contar con instrucciones específicas, o sea, debe ser personal que se lo capacite, ¿sí? Es obligatorio en relación al personal el control médico anual de los mismos, y esa documentación del control médico anual se debe guardar, ¿sí? Es un proceso de garantía de calidad de que el personal fue verificado, su salud fue verificada, que los procedimientos no estén afectando al personal que lleva sus tareas en una central de esterilización. Y este registro se debe guardar esta documentación durante 10 años. ¿Qué otros registros obligatorios deben llevar cada establecimiento? Llevará un registro de controles de esterilización, que se refiere a controles bacteriológicos directos, y en los mismos, ¿qué debe figurar en cada registro de cada procedimiento? La fecha en que se realiza el control, consignar día, mes y año, detallar el material que se seleccionó para el control, guantes, material estéril, etc., el motivo por el cual se hizo ese control, si es de rutina, si fue por reformas de la central de esterilización, porque se compró un nuevo equipo, el método de esterilización que se utilizó, por calor seco, calor húmedo o el que fuera,
El método de control utilizado, como les dije antes, que pueden ser colorimétrico, bacteriológico, bueno, cuando es bacteriológico, se debe especificar el medio de cultivo utilizado. Y bueno, y también el resultado de ese control, ¿sí? Si es colorimétrico, a qué color viró, si es bacteriológico, si da positivo o negativo. También en la disposición indica que debe haber un comité de control de infecciones. En general, en todos los centros de salud hay un comité en cada centro de salud, ¿sí? ¿Cuáles son las funciones de este comité? Bueno, por un lado la docencia, son los que organizan las capacitaciones en los centros de salud, son los que informan de prevención y control en la materia, denunciando si hay patologías nuevas o hay infecciones nuevas, ¿sí? Y elevar los datos estadísticos a las autoridades sanitarias del sistema de salud para poder hacer, bueno, obviamente, voy a ser redundante, estadísticas relacionadas a los problemas sanitarios que se encuentran en los sistemas de salud a nivel nacional. Ya en el año 1994, con la existencia de la ANMAT. La ANMAT es la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica. Dentro de la ANMAT, no solamente va a regular la ANMAT cómo se fabrica un medicamento, sino también los productos biomédicos. Y acá entra, es de vital importancia, perdón, la actividad de todos ustedes, porque, bueno, entre los agentes sanitarios son los técnicos en esterilización que van a actuar y los farmacéuticos en el control de los productos biomédicos, que ya sea que se fabriquen en el país o que se importen o exporten en el país, ¿sí? Entonces, la ANMAT también, a través de esta disposición, la 2505, y en la resolución de ANMAT 255 del 94, se reglamenta esta resolución, en la cual va a haber, bueno, distintos anexos y que tampoco se los voy a mandar porque la verdad que se los quería mencionar, bueno, porque ustedes tienen que saber que hay disposiciones de ANMAT que los regula y también hay resoluciones del Ministerio. La ANMAT obviamente es una dirección del Ministerio de Salud de la Nación, entonces ustedes siempre tienen que estar atentos a las normativas de ANMAT, ¿sí? O del Ministerio de Salud de la Nación. Obviamente después, como las provincias son autónomas, las provincias también pueden reglamentar y tener sus normativas propias. Lo que estas normativas propias no pueden ir es en contra de las normas nacionales. Entonces, puede haber adaptación de la norma nacional o agregados por parte de las autoridades sanitarias provinciales, pero no pueden ir en contra de una normativa nacional. En general, lo que sucede acá en San Luis es que se basan, el sistema sanitario de salud pública provincial se basa en las normativas nacionales y forman parte del COFESA, que es donde se juntan todos los ministerios de salud de las provincias y hacen reuniones a nivel nacional para delinear procedimientos, acciones, cuando hay problemáticas como las que estamos viendo en este momento de las pandemias. Todo eso se trata en ese comité. Ya en el año 2004, el Ministerio de Salud de la Nación va a establecer por la resolución 387 de ese mismo año la guía de procedimientos y métodos de esterilización y desinfección para establecimientos de salud. Esta resolución no se las voy a compartir porque en el año 2007 fue derogada porque fue reemplazada por la resolución 1547 del 2007. ¿Cuál es la diferencia entre una resolución y otra? Básicamente es que la resolución última incorpora a los organismos privados que en la resolución 387 no estaba incorporando los organismos privados que tenían centrales de esterilización. Yo se las voy a mostrar ahora, pero también se las voy a compartir entre los documentos a esta resolución, ¿sí? Bueno, acá van a poder ver que va a nombrar en la resolución esta,
la 1547, van a tener toda la guía de los procedimientos y cuáles son los métodos de esterilización y desinfección, ¿sí? Así que, bueno, no me voy a poner a leer toda la resolución porque no tiene sentido. Lo que sí, tienen que prestar atención, especialmente a las páginas 22 y 27 de la resolución, porque, bueno, involucra cuestiones de seguridad en las centrales de esterilización, ¿sí? En el año 2019, o sea, el Ministerio de Salud y Desarrollo Social de la Nación, a través de la resolución 1067, aprobó directrices de organización y funcionamiento de las centrales de esterilización y reprocesamiento de productos biomédicos en establecimientos de salud y establecimientos exclusivos de esterilización externos. Y también en el anexo 2 están las grillas categorizantes. ¿Qué significa esto? Que en las directrices van a indicar cómo es la organización en un centro de esterilización, ¿sí? Ustedes van a leerla tranquilos y van a poder ver, tanto en este anexo 1 que les estoy mostrando en este momento, cómo se realizan los controles de los procesos de esterilización y, bueno, algunos datitos más que son relevantes para su profesión, ¿sí? Después lo vamos a ver más, lo van a poder ver en detalle cuando se pongan a leer, son 28 páginas. No es nada que ustedes por ahí ya no han conocido en otras materias, pero bueno, está todo el problema, la problemática de edilicia, de las áreas de esterilización, está contemplada en esta resolución. Y en la grilla es para las personas que hacen inspecciones, inspecciones que dependen obviamente de los ministerios de salud, ya sea provinciales o nacionales, para la habilitación de nuevas centrales de esterilización, ahí están las grillas categorizantes. Y ustedes van a poder ver, si algún día quieren tener su propio centro de esterilización privado para ofrecer este servicio a hospitales o clínicas o laboratorios, están las grillas de cómo califican los inspectores cada uno de los sectores. También se las voy a compartir entre los documentos para que ustedes los tengan, ¿sí? Ahí se los estoy mostrando. Entonces, el inspector va respondiendo si, por ejemplo, si tiene internación o no tiene internación la central o el lugar donde está la central de esterilización, cómo es el servicio, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Cómo se realizan los procedimientos, qué sistemas de esterilización tienen, y bueno, y el inspector va colocando todo esto y cuando termina toda la inspección, bueno, si califican o no, se les habilitará y si no, se les hará la sugerencia de qué cosas deberían modificar para que su establecimiento pueda cumplir con la normativa y puedan ser habilitados. Entre los organismos internacionales que establecieron recomendaciones están la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud. La OMS, o la Organización Mundial de la Salud, publicó allá por el año 83 un primer manual, que fue actualizado en la última actualización de este manual, al menos que yo encontré y conseguí, fue la actualización que se hizo en el año 2005, en el cual, bueno, ya abarca otro tipo de productos y de tecnologías, como el ADN recombinante, cuáles son las condiciones de seguridad, y bueno, y da directrices para la puesta al servicio y certificación de los laboratorios. Este manual, no sé si lo tienen, posiblemente ya lo tengan, si no también se los voy a compartir para que ustedes lo puedan tener. Y la Organización Panamericana de la Salud publicó también un manual de esterilización, más centralizado en esto que en los laboratorios, como hizo la OMS, en el año 2008, que también se los vamos a compartir.
Bueno, ahora vamos a ver un poquito el tema del material radiactivo y la relación con la bioseguridad. Ustedes saben que pueden tener acceso o a estar cerca de material radiactivo por dos motivos. Por un lado, que les toque estar en un lugar de esterilización de productos biomédicos, de sustancias radioactivas utilizadas en tratamientos de enfermedades que la mayoría son de tipo oncológico. Y por otro lado, que pueden estar en un servicio de esterilización que utilice la radiación como fuente de esterilización. Cuando hay servicios de esterilización por radiación gamma, bueno, es una de las técnicas de esterilización que ustedes pueden llegar a utilizar luego cuando estén llevando a cabo su actividad profesional. ¿Cuál es el organismo que regula las actividades relacionadas a radiaciones? Es la Autoridad Regulatoria Nuclear. Esta institución depende del Estado argentino y está dedicada, bueno, obviamente al control y fiscalización de la actividad nuclear. También brinda normativas de cómo deben realizarse estas actividades, en qué condiciones deben realizarse. Es una entidad autárquica que va a depender directamente de la Secretaría General de la Presidencia de la Nación. Esto fue creado allá por el año 1997 por una ley, la Ley Nuclear de Actividad Nuclear, y la misión que tiene la ARN es proteger obviamente a las personas, el ambiente y a las futuras generaciones por el efecto nocivo que pueden provocar las radiaciones ionizantes. Tienen como objetivo principal establecer y desarrollar y aplicar un régimen regulatorio, como les decía anteriormente, para que todas las actividades nucleares que se realicen en la República Argentina sean seguras. Va a influir sobre las instalaciones y las prácticas con materiales nucleares, la ARN me refiero, y entre las actividades que va a regular, bueno, están las centrales de esterilización de material médico. La ARN también va a establecer los vínculos legales con los partícipes de las actividades reguladas, y esto lo va a hacer a través de procesos de licenciamientos, o sea, de autorizaciones de licencia para la aplicación de ciertas actividades con agentes nucleares o actividades que tengan que ver con radiaciones. También va a regular la licencia o los permisos individuales a los responsables, por ejemplo, en el caso de ustedes, de una central de esterilización que utiliza radiación como fuente esterilizadora. Estas normas, las normas ARN, no van a tener un carácter de desempeño, es decir, no van a ser normas prohibitivas, sino que son normas de cumplimiento. Entonces, para lo cual, las instituciones, las organizaciones, las empresas que se dediquen a, por ejemplo, en el caso de ustedes, a tener una central de esterilización por radiación, para que sean habilitadas y autorizadas, deben de proponer a la Autoridad Regulatoria Nuclear cuáles son los procedimientos, los controles, las verificaciones, para que se puedan cumplir las normativas. Si la ARN verifica que las propuestas de la organización son las correctas, obviamente da las habilitaciones correspondientes para que se puedan llevar a cabo las actividades. Recientemente, no tan recientemente, hace 2 años y medio atrás, la Autoridad Regulatoria Nuclear firmó convenio con el Ministerio de Salud para asesorarlo en asesorarse y llevar a cabo normativas conjuntas, específicamente en el tema que nos involucra, que es el sistema de salud. También les voy a compartir ese documento. También la Autoridad Regulatoria Nuclear elaboró un manual técnico, y bueno, en este manual también es sumamente interesante porque, bueno, da indicaciones que por ahí no todo lo que figura en este manual los involucra, pero puede haber partes que tienen que ver con la seguridad del personal y que es de interés para todos ustedes. Obviamente las centrales de esterilización por radiación no son tantas, es más común ver centrales por calor húmedo, calor seco,
o por óxido de etileno en la industria que con sistemas de radiación. Pensemos que las radiaciones utilizadas para esterilización es radiación gamma. Entonces, en este manual lo que indica es cuál es la radiación permitida, cuánto tiempo hay que dejar que el material quede en depósito para asegurarnos de que no haya la radiación o los niveles de radiación que puedan afectar a la salud humana. Si ustedes por ahí no saben, la radiación gamma fue la culpable de millones de muertes cuando se soltaron las bombas en Hiroshima y Nagasaki, allá cuando se terminó la Segunda Guerra Mundial. La radiación que provocó la explosión y muerte fue radiación gamma. Obviamente en niveles altísimos que no son los niveles permitidos en la utilización de las centrales de esterilización, obviamente. ¿Cuáles son las condiciones y medio ambiente de trabajo? Hay una sigla que se llama CIMAT, que es la Comisión de Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo. Esta comisión está regulada por el convenio colectivo de trabajo que rige en la República Argentina a partir del decreto 214 del año 2006. ¿Qué entendemos por condiciones y medio ambiente de trabajo? Bueno, son las condiciones que caracterizan o las propiedades que caracterizan la situación de trabajo y van a influir en cómo se presta esa labor, ese trabajo, y cómo influyen en la salud de los profesionales o de los empleados que participan en el sistema de esa organización. Estas reglamentaciones no es solamente para condiciones y medio ambiente de trabajo para los profesionales de la salud, sino es para todos los trabajadores. Y está regido por dos leyes. La ley 19.587, que es la ley de higiene y seguridad en el trabajo, y la ley 24.557, que es la ley de riesgo de trabajo. Esas reglamentaciones no se las voy a compartir, porque bueno, ustedes no van a ser profesionales que van a hacer inspecciones sobre la seguridad y higiene en el trabajo y los riesgos laborales, sino que van a ser profesionales que pueden estar afectados si no son las condiciones de medio ambiente de trabajo adecuadas de la organización a la cual ustedes pertenezcan. ¿Cuáles son las funciones de la CIMAT? Bueno, fiscalizar a través de las delegaciones que hay en distintos lugares del país que se cumplan con esas dos normativas, proponer nuevas normas de seguridad, formular recomendaciones para mejorar la aplicación de la normativa, diseñar planes, ¿sí?, para la prevención de riesgos en el trabajo, concientizar, sensibilizar, informar, ¿sí?, difundir todo lo relacionado a las condiciones de seguridad y medio ambiente. Van a proponer, otra de las funciones que tiene la CIMAT, proponer y diseñar sistemas de señalización instructivos, que son todas esas señalécticas que ustedes por ahí encuentran de repente en las instituciones o que trabajan, o en estos momentos, por ejemplo, que pueden encontrar en la universidad cuando ingresan, que se van a encontrar con cintas en el piso, y bueno, todo esto se llevó a la práctica por un problema específico que es la pandemia, pero hay distintas señalécticas que existen desde hace mucho tiempo en la universidad, como las salidas de emergencia, dónde están los extintores, y todo esto tiene que ver con las funciones de la organización y con las funciones que tiene la CIMAT. O sea, nosotros dentro de la organización nuestra, que es Universidad Nacional de San Luis, también tenemos, en el caso de mi secretaría, que involucra no solamente las cuestiones económicas por Hacienda, sino de infraestructura, también tenemos el servicio de higiene y seguridad en el trabajo y personal que debe controlar también cómo se construyen los edificios, cuáles normativas se llevan a cabo para que los edificios sean seguros, cuáles son las salidas de emergencia, cuáles son los riesgos que podemos tener en el lugar de trabajo. Bueno, las organizaciones grandes tienen que tener un asesor de este tipo.
Yo les voy a compartir un par de documentos, una publicación que hizo la farmacéutica Silvia Rovilotti, que tiene que ver con los riesgos laborales en las centrales de esterilización hospitalaria, y sobre ese documento voy a hacer algunas preguntitas relacionadas a nuestra temática en el parcialito, y también un documento que fue escrito por la doctora Miriam Nicolacci, que es en relación a las condiciones y medio ambiente de trabajo, ¿sí? En este último documento, una de las frases que resaltan, digamos, en el documento, dice que toda organización es un sistema social, obviamente porque está integrado por personas de distintas características, distintas responsabilidades, distintos conocimientos. Si esto funciona generando en su seno un ambiente óptimo, capaz de satisfacer las necesidades de los trabajadores, obviamente si la organización satisface las necesidades que cada agente que está trabajando se les otorga, obviamente ese trabajador o ese personal va a desarrollarse, crecer y encontrar mayores satisfacciones y autorrealización, y eso va a redundar en que se puedan cumplir los objetivos de esa organización. Si los extrapolamos a nosotros los docentes, bueno, si la universidad nos brinda todas las condiciones para que nosotros podamos llevar a cabo nuestra tarea, estar en un ambiente seguro, que tengamos acceso a los sistemas de información, que nos den la libertad de expresión para proponer nuevas reglamentaciones en nuestra organización, porque el que conoce a fondo es el que trabaja en la misma, bueno, esto redunda en que los trabajadores puedan cumplir mejor sus acciones y poder estar felices y seguir trabajando contentos. Cuando las organizaciones no brindan a los trabajadores estas condiciones, obviamente los trabajadores son de alta rotación porque, bueno, siempre están buscando una nueva organización para poder desarrollarse, y lo que tienen que entender las organizaciones que es un prejuicio, porque cada vez que una persona capacitada se va, esa organización pierde muchos recursos y tiempo en formar una nueva persona. Entonces, bueno, en base a esto están estos dos artículos que se los voy a compartir para que ustedes puedan leerlos. Bueno, esto fue la clase, fue muy sintética y rápida porque en realidad mi objetivo no es que ustedes aprendan de memoria estas reglamentaciones, sino que las conozcan, sepan que existan, y en general cómo puede influir estas reglamentaciones en nuestra materia, en lo relacionado a bioseguridad y gestión de los centros de esterilización.